Bienvenidos a este repaso de la lección, algo que preparamos con mucho cariño para ti, que te gusta aprender de la Biblia. Son reflexiones y comentarios de esta tercera lección de este trimestre de escuela sabática que llevaba como título La jaula del pájaro. Un título muy acorde a lo que estamos estudiando. Vamos a orar para que el Espíritu Santo pueda dirigir este pequeño estudio. Oremos. Señor, te damos gracias porque cada semana podemos acercarnos a nuestros amigos en las redes sociales que están deseosos de aprender, de repasar, de esclarecer algunos puntos de la lección de escuela sabática. Sabemos que en estos días finales es lo que debemos estar haciendo con más ahínco, el acercarnos a tu palabra y recibir fortaleza de qué debemos hacer y cómo debemos enfrentar las luchas que vienen a nuestra vida. Permite que tu Santo Espíritu pueda ayudarnos a entenderlo y darnos la fuerza para soportar y salir airosos de esas pruebas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. La lección de este sábado, 16 de julio, llevaba como título, como tema central, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. ¿Por qué razón? Porque es Pedro quien abarca esa teología del sufrimiento y de las pruebas de una manera increíble. Y dice en el capítulo 1, versículo 6, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, dice: esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Vamos a notar en los escritos del apóstol Pedro y algunos escritos del apóstol Pablo la expresión por un poco de tiempo, por un poco de tiempo. Lo vemos también en el Apocalipsis, cuando se le dice a la iglesia de Esmirna que sufrirán persecución por un poco de tiempo. Y es que ese poco de tiempo se compara en todos los escritos bíblicos con la eternidad. Cuando tú estás sufriendo, cuando estás pasando pruebas difíciles, debes saber que comparado a lo que Dios te ofrece, comparado a la eternidad, es un poco de tiempo. No siempre vas a sufrir por lo mismo. No siempre vas a estar en la situación en que estás. Siempre hay un día soleado, por más que llueva, por más situaciones que vienen a nuestra vida, siempre podemos encontrar un motivo para ser felices. Y aquí entra el tema de la alegría. ¿Cómo el apóstol Pedro me va a pedir a mí que me ponga alegre porque me despidieron del trabajo? ¿Cómo puedo estar yo alegre cuando perdí un ser amado? Pero hay al menos algunas razones por las cuales podemos estar alegres. Primero, porque participamos de los sufrimientos de Jesucristo. Dice: bienaventurados cuando os vituperen y os persigan, digan toda clase de mentiras contra vosotros, mintiendo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que cuando sufrimos, estamos tomando el privilegio de participar de los sufrimientos de Jesús. Otra razón por la cual debemos estar felices es porque sabemos que el propósito final de esas pruebas es que tú y yo seamos mejores personas, que tú y yo podamos madurar en la fe. ¿Se acuerdan? La semana pasada estudiamos que hay crisoles que trae el pecado, que hay crisoles que envía el diablo, pero hay crisoles que nos ayudan a madurar. Y esta semana el énfasis es de aquellos lugares o situaciones donde Dios nos coloca para que nuestra madurez sea completa. Ese lugar donde Dios nos coloca para que podamos crecer en nuestra fe, para ver algunos puntos en lo que estamos fallando. Y alguien se estará preguntando: ¿y qué tiene que ver la jaula del pájaro con lo que vamos a estudiar esta semana? Bueno, la lección lo explicaba en su introducción al decir que cuando le quieren enseñar a un lorito a que hable, no lo pueden hacer a la luz del día. El dueño tiene que cubrirlo, llevarlo a un lugar solitario y donde allí él escuche lo que debe escuchar. Y ya cuando salga otra vez a la luz, aunque hayan muchas bullas y diferentes sonidos, él va a repetir lo que aprendió en la oscuridad. Así que en algunos momentos la oscuridad se convierte en una bendición para que Dios pueda lograr su propósito en nosotros. Muchas de las cosas que he sufrido en mi vida
me han servido de las más grandes lecciones espirituales. Es por eso entonces que podemos gloriarnos, podemos alegrarnos de que Dios esté cumpliendo su propósito en nosotros a medida que entramos en los diferentes procesos por donde Él nos lleva. Y un claro ejemplo de esto lo encontramos en la salida de Egipto. Cuando dice Éxodo 14:10, leo de la palabra de Dios: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Si lo que te está pasando te hace clamar a Jehová, ya estamos ganando. El problema es que te acostumbras a clamar a Jehová cuando ves a los egipcios viniendo. Te acuerdas de clamar a Dios cuando te encuentras que ya no hay más camino porque de enfrente de ti está el Mar Rojo. Miras hacia los lados y ves montañas. Miras hacia atrás y viene el enemigo. Entonces allí clamas a Dios. Si tú analizas lo que sucedió con el pueblo de Israel después de estas plagas maravillosas que con poder Dios ejerce sobre los egipcios, y ellos salen aquel 14 de Nisan y van contentos, había triunfo, había celebración, están felices, están saliendo de 430 años de esclavitud y están pasando un momento de alegría. Cuando salen, Dios los lleva por la columna de fuego y la columna de sombra que les hacía en el día, los va llevando, y ellos van felices, cantando, emocionados, porque ahora van a una tierra donde ellos van a poder ser libres, donde van a poder sembrar y dedicarse a lo que ellos siempre han querido, y van a poder olvidar todo lo que ha pasado. Y en ese momento Dios los conduce al mar. Cuando los conduce al mar, ellos se quedan pensando: ¿y ahora qué hacemos? Miran hacia el Pijariot, hacia Baal-Zephón, las montañas que estaban al lado, y estaban pensando: bueno, ¿ahora qué va a hacer Moisés? El problema comenzó cuando miraron hacia atrás. Y cuando vieron hacia atrás, vieron que el ejército egipcio venía con toda su fuerza para hacerles daño. Allí clamaron a Dios. Puede ser que te estés preguntando por qué Dios los llevó allí. ¿Por qué Dios permitió que llegaran a un callejón aparentemente sin salida? Y es que si Dios no los lleva por allí, no hubiesen visto el mar abierto. Si Dios no los lleva por allí, no habrían clamado a Dios. Si Dios no los lleva por allí, no habrían madurado en la fe. Entonces, cuando Dios te lleva a estas situaciones desesperadas, a estas situaciones que aparentemente no tienen salida, es porque Dios está procurando que te acerques a Él, que confíes en Él. ¿Por qué es tan difícil confiar en Dios? ¿Por qué no te cuesta confiar en las personas, pero te cuesta mucho confiar en Dios? ¿Por qué esperas en un decreto presidencial o político? ¿Por qué esperar en un líder temporal? ¿Por qué no ir al Rey de Reyes y poner nuestra confianza e ir caminando seguro de que aquel que nos llevó a ese callejón es el mismo que quiere nuestra salvación, nuestro bien, y que a través de esa sombra, a través de ese camino tortuoso, nos está preparando para un futuro mejor? Dios abre el mar, ellos pasan, ellos ven la gran victoria, celebran la victoria, pero un tiempo después como que se vuelven a olvidar, porque Dios los lleva entonces a este lugar llamado Mara. Ellos estaban con necesidad. Vamos a leer Éxodo, ahora estamos en el capítulo 17 y estoy leyendo el versículo 1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová. Estaban obedeciendo. Y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Estaban obedeciendo a Dios. Estaban siguiendo el camino de Dios. Y el camino de Dios y el mandato de Dios los lleva a un lugar donde no hay agua. Porque puede ser que para ti sea claro entender que cuando pedimos cosas a Dios que son innecesarias y Él no nos las da, pues Dios está haciendo lo correcto. Pero agua, el agua no era un capricho o un deseo innecesario en la vida de los israelitas.
el agua era vida, y sobre todo porque andaban en un desierto. Era algo necesario. Entonces no era broma esto. Están en un desierto, más de 1 millón de personas, y se acaba el agua, no tienen agua. Y cuando el Señor los lleva, el agua no se puede tomar. ¿Por qué Dios los llevó allí? ¿A dónde estaba Dios cuando sugirió ese camino? ¿Qué quería Dios probar de ellos allí? ¿Qué quería mostrarle a ellos si ya les había abierto el mar y ellos todavía desconfiaban de que Dios podía cambiar el agua amarga en agua dulce? Y este no fue el único incidente. Vemos en la Biblia que en 2 ocasiones ocurrió lo mismo, y tanto en este como el otro murmuraron, desconfiaron. ¿Qué es lo que sucede cuando en tu vida ves que hay cosas básicas que no tienes? Como el agua, como el alimento. No tienes vestido, no tienes trabajo. ¿Qué haces? ¿Para dónde corres? ¿Qué piensas? ¿Cuál es el propósito? ¿Será que Dios tiene un propósito a causa de eso? Pues es justamente lo que estamos aprendiendo esta semana, que a través de esos desiertos de nuestra vida, a través de esos callejones sin salida, podemos aprender a aferrarnos de la mano de Dios, porque Dios nunca nos dejará solos. Y luego la lección nos traslada al Nuevo Testamento, donde hay un texto muy interesante allí, en el capítulo 4 de Lucas, versículo 1 y 2, dice: y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Es interesante y es muy importante que entendamos que Jesús no andaba buscando al diablo para ser tentado. No fue una decisión de Jesús ir a enfrentarse al diablo para que lo tentara. No es eso lo que está diciendo el texto. Nosotros no debemos buscar la tentación, debemos huir de la tentación. Pero el Espíritu toma a Jesús y lo lleva al desierto porque era necesario que hubiese un conflicto, que hubiese un momento de decisión por parte de Jesús, y lo vemos vencer en el desierto, en ese gran conflicto. Primero porque él tenía necesidades humanas como el hambre, y habían pasado ya 40 días sin comer. Pero es el Espíritu que lo lleva. Ahora, no pienses que el Espíritu nos lleva a la tentación, no. El Espíritu Santo estaba preparando a Jesús para su ministerio. Jesús se acaba de bautizar. Jesús acaba de escuchar una voz que le dice: este es mi hijo. Y cuando el Espíritu lo lleva al desierto, se encuentra con el enemigo que le dice: si eres hijo. Noten, el conflicto en la vida de Jesús inició cuando Satanás le quiere hacer dudar, desconfiar de lo que él había oído. Porque ese es el trabajo del diablo, hacernos desconfiar de un Dios que nos ama, de un Dios que quiere lo mejor para nosotros, de un Dios que pelea por nosotros. Pero vemos a Jesús venciendo en el gran conflicto. Hay una discusión grande sobre lo que Jesús quiso decir en el Padre Nuestro respecto a la expresión no nos metas en tentación, o como algunos quieren traducir para no causar problemas: no nos dejes caer en tentación. Y la razón por la que algunos tienen problemas con la expresión no nos metas en tentación es que dicen: es que Dios no nos va a meter en tentación porque Dios no tienta a nadie, van a Santiago. Pero es que la palabra tentación aquí no se refiere a que el Señor nos lleva para que caigamos. La palabra tentación aquí significa prueba, y nosotros podemos orar pidiendo al Señor: no nos metas a prueba. Pero muchas veces la prueba es el mejor camino. La prueba te va a hacer fuerte, te va a dar fuerza espiritual.
La prueba te va a acercar a Dios, te va a hacer madurar en una mejor versión de ti, una mejor persona, un carácter más cercano al que Dios quiere llevar al reino de los cielos. Sé que estás pasando momentos difíciles en este momento y te puedes estar preguntando ¿por qué? Bueno, la Biblia dice que el propósito de Dios es que tú y yo podamos crecer en la fe. Tristemente, por la entrada del pecado, el dolor es inevitable en el mundo. Y Dios lo sabe. Y Dios va a permitir el dolor en nuestra vida para que tú y yo podamos madurar, para que tú y yo podamos entender el mundo de una manera diferente. Luego la lección nos llevaba a estudiar las expresiones de Pedro. Pedro comienza su texto hablando a los expatriados, a la dispersión del Ponto. Así comienzan las cartas de Pedro. Pero ¿qué tiene que ver eso con nuestro estudio? Bueno, cuando Pedro le escribió a los cristianos de su época, estamos hablando del primer siglo de la era cristiana, ellos eran brutalmente perseguidos, desde los mismos de adentro como los de afuera, eran minorías. Ellos podían perder la vida en los circos romanos solo por ser cristianos. Entonces Pedro les dice a ellos que esta situación de prueba que están pasando, primero que es por poco tiempo, y segundo que pueden confiar en un Dios que les da la garantía de la victoria. Ustedes saben que en el tiempo en que los cristianos estuvieron solo en Jerusalén, que no había persecución, el evangelio no prosperó, no creció como debería, sino que fue cuando vinieron esas grandes persecuciones que ellos huyendo, el evangelio se expandía, porque a medida que ellos iban huyendo por sus vidas, iban predicando el evangelio, y ya Pablo llega a mencionar en una de sus cartas que el mundo conocido ya estaba todo evangelizado. Entonces, el punto aquí es que las palabras de Pedro son también para nosotros. Debemos entenderlas con humildad. Dios está preparando una eternidad, pero para que podamos estar allá tenemos que alcanzar un carácter idóneo para el cielo. Pero eso no se logra sin ejercicio espiritual. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo mencionó que la vida cristiana es como una carrera? Y él dice, todo atleta de todo se abstiene. ¿Cómo piensas ir al cielo si tú no estás haciendo el ejercicio básico? ¿Y cuál es el ejercicio básico? Depender de Dios. Depender tu vida en Dios. Luego la lección nos llevaba a una historia muy interesante de un joven que conoce a Dios y después de conocer a Dios tuvo problemas y luego se volvió a alejar de Dios. Y algunas personas se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué seguimos teniendo problemas cuando estamos con Dios? ¿Por qué las pruebas no pueden ser algo que solo le pase a los malos? La razón es sencilla. El fuego de la prueba es un bautismo del cual Dios nos quiere transformar para ser una bendición para otras personas. Es cuando sufres que tú puedes ayudar a otros. Es cuando has pasado por ese camino. Miren, una de las cosas que hace más idóneo a Jesús ahora en el universo entero no es solo que Él es Dios, sino que Él se hizo hombre. Y al hacerse hombre puede comprender a los hombres y a las mujeres, porque Él sabe qué es tener hambre, Él sabe qué es ser pobre, Él sabe qué es la difamación, Él sabe qué es el menosprecio, la vergüenza y todas las cosas que nosotros podemos estar pasando en este momento. Si hay alguien que nos comprende, si hay alguien que puede empatizar con nosotros, es Jesús, porque Él vivió, Él pasó por ese crisol. Así tú también, al pasar por situaciones diversas en tu vida, tendrás un corazón diferente al acercarte a otras personas para hablarles de tu testimonio, de cómo pasaste, cómo enfrentaste esas cosas terribles que pasaron por tu vida y que ahora te das cuenta que fue lo mejor.
Y si aún hoy no entiendes por qué, podrías llamarle lo mejor a eso. Un día en la eternidad mirarás hacia atrás y verás que lo mejor que te pudo haber pasado fue llegar al desierto de Refidim. Fue llegar allí al Mar Rojo. Fue pasar por ese desierto y pasar hambre y situaciones que han hecho de ti una mejor persona. Así que esta es la lección que aprendemos esta semana. Si tú hoy estás pasando una situación difícil, déjame decirte que Dios está interesado en que tú puedas salir adelante de eso. Y te dará muchas salidas, porque Él no solo manda la prueba, sino juntamente da salidas para que tú puedas crecer en tu fe y puedas ser ese discípulo que va para el reino de los cielos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este estudio. Te pido, Señor, que sea una bendición para aquellos que están pasando momentos difíciles. Señor, hay cosas que no entendemos, hay necesidades que tenemos. Quisiéramos pensar que la salida es algo rápido, pero a veces ha pasado un mes, 2 meses, un año, y vemos que no hay salida. Pero en tu nombre, Señor, hoy queremos confiar en ti. Queremos dedicar nuestra vida a la confianza plena de un Dios que sabe lo mejor para nosotros. Yo pongo en tus manos a mis amigos y amigas que en este momento están sufriendo por alguna situación. Dales tu paz y la seguridad de tu compañía. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga.